El que tenga oídos para oír, que lo escuche, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del verso 11 al 15. Yo se lo digo, que de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmos 119, 105. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Es así como hoy estamos nuevamente con ustedes, por gracia y voluntad de Dios, que Él nos ha permitido la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra, y así, al mismo tiempo, poder saludarlos a todos ustedes y pedir a Dios por todos nosotros, por todos los suscriptores y no suscriptores, para que el Señor nos acompañe, para que el Señor nos bendiga donde quiera que estemos, o bien estemos en casita, en el negocio, en el trabajo, en la ciudad, manejando carro. Que el Señor nos guarde de todo peligro y nos acompañe siempre a donde quiera que vayamos. Que el Señor prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla, y que Él haga germinar y dar fruto en bendición, fruto de santidad para gloria de su santo nombre. Hoy el Evangelio nos enseña que de los hijos de mujer no ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. Que en medio de toda la humanidad, uno es más grande que todos, y es Juan, del que habla el Evangelio. Es primo de Jesús, y fue Juan quien presentó a Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por eso el Evangelio finaliza diciendo: el que tenga oídos para oír, que lo escuche. ¿Qué estamos oyendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Hay muchos que se dedican a escuchar música, otros que se dedican a escuchar chistes, en fin, muchos están dedicados a escuchar otras cosas, pero menos la palabra del Señor, menos el Evangelio del Señor de cada día, que nos enseña, qué quiere el Señor que nosotros hagamos. Pero lastimosamente, muchos no quieren hacerlo. Y eso lo dice el apóstol San Pablo, allá en la carta de los Gálatas, capítulo 6, en su verso 7. No se engañen. Se lo dice el apóstol Pablo a todos aquellos que se están preocupando por ver otras cosas, por escucharle a otras cosas, lo que es del mundo, lo que es pasajero, pero menos la palabra del Señor, que nos llevará un día a esa mansión celestial. El apóstol San Pablo dice: no se engañe, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Cada quien va a cosechar lo que hoy está sembrando. Si usted está sembrando la enseñanza, la palabra de Dios, si usted hoy está sembrando el evangelio de cada día, pues va a cosechar el reino de los cielos. Recuerde que el evangelio nos enseña que somos
invitados todos a conquistar el reino de los cielos. Todos somos invitados. Por eso el apóstol Pablo dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué es lo que usted está sembrando en su familia, en su comunidad, en su propia vida? ¿Qué está sembrando? Escuche qué dice el apóstol Pablo. El que siembra en su carne, aquel que se dedica a las cosas del mundo, aquel que está escuchando música, aquel que está escuchando chistes, aquel que está escuchando novelas, aquel que le está escuchando a todos aquellos que lo llevan por la perdición. Oiga, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Ah, oiga, por eso dice, no se engañen ni se dejen engañar, porque el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Por eso el Evangelio es claro. El Evangelio nos enseña que somos invitados todos a conquistar el reino de los cielos. Y el que lo conquista no es aquel que se queda desmayado, no es aquel que se queda a la mitad del camino, no es aquel que se echa para atrás y se desanima, no, no es aquel que por las preocupaciones, por las dificultades se queda. Todo lo que se presenta en la vida, muchos se quedan a medio camino. Muchos, oiga bien, muchos se quedan a medio camino, muchos se quedan desmayados. Pero hoy, oiga bien, hoy la palabra del Señor dice que somos invitados a conquistar el reino de los cielos. ¿Y cómo? Poniendo la mirada en Cristo Jesús, ¿sí? Y poniendo nuestra lucha, nuestro esfuerzo hasta alcanzarlo. Y por eso el apóstol Pablo lo enseña en la primera carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4, en el verso 10 dice, sufrimos y luchamos para conquistar el reino de los cielos. Vamos a pasar por luchas, vamos a pasar por sufrimientos. Oiga bien, sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres. En especial, oiga, hay una especialidad, en especial de los creyentes. Y es por eso que esa invitación hoy nos lo hace Jesucristo en este tiempo de Adviento, un tiempo de acercarnos, un tiempo de prepararnos, un tiempo de escuchar a Dios, un tiempo de darnos esa oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Ese es el tiempo de Adviento, tiempo de preparación. ¿Para qué? Para llegar a conquistar el reino de los cielos con sufrimientos. Sufrimos y luchamos con luchas. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque en este caminar al encuentro del Padre nos vamos a encontrar con preocupaciones, con críticas, con chismes, con calumnias. ¿Cuántos no han sufrido por llevar ese mensaje? ¿Cuánto no han sufrido por predicar la palabra de Dios? El mundo se ríe y goza cuando el cristiano se queda a media o cuando el cristiano retrocede para atrás. Fíjese muy bien. El mundo goza, el mundo celebra cuando el cristiano retrocede. ¿Y por qué retrocede para atrás? ¿Por qué se desanima? Por todas las dificultades que se presentan en la vida. Y el Señor hoy nos invita a conquistar el reino de los cielos poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo y luchando hasta alcanzar el reino de los cielos. Por eso dice el apóstol Pablo, sufrimos y luchamos porque tenemos puesta nuestra esperanza, ¿sí? Porque tenemos
nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, pero en especial de los creyentes. Hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación a prepararnos. Hoy el Señor nos hace esa invitación a desprendernos de esta vida terrenal, de estas cosas que son pasajeras, y que en este tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, un tiempo de esperar, oiga bien, a nuestro Señor. Por eso necesitamos prepararnos, por eso necesitamos reconciliarnos con Dios para estar listo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a venir? Eso nadie lo sabe. ¿Dónde estemos? ¿A qué hora? Nadie lo sabe. Y por eso el Señor nos invita a prepararnos, a alimentarnos de este pan espiritual para así fortalecer nuestra fe y así poder luchar en este sufrimiento, ¿sí? En esta lucha que nosotros día a día llevamos. Por eso la palabra del Señor nos dice: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Oiga, es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Sufrimos y luchamos, una lucha, un sacrificio, un esfuerzo que nosotros día a día tomamos para poder alcanzar ese reino de los cielos. Y por eso dice, desde los días, dice San Mateo capítulo 11, verso 12, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Los decididos, los que se deciden a convertirse, los que se deciden a prepararse a través de los sacramentos. El Señor hace una invitación a que nos encontremos con Él a través de los sacramentos, a través de la confesión. El Señor nos invita a que nosotros hagamos ese encuentro y transformemos nuestra vida para esperar su segunda venida. Hay muchas personas que empiezan a hacer sus preparativos para estas fiestas, para esta Navidad. Se preparan materialmente, pero no espiritualmente. Y hoy el Señor nos hace esa invitación a una preparación espiritual. Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el día ni la hora que nos toca partir. Y todo esto que está aquí en este mundo, todo lo que sus ojos pueden contemplar, pueden ver, todo por donde usted camina, a donde usted recorre todos los días, todo eso que usted ve, por donde usted camina, todo eso se va a quedar aquí. Nadie se va a llevar nada. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que lo escuche. Pero ¿qué pasa? Muchos están escuchando otras cosas de perdición, de condenación, pero las cosas de Dios que son cosas de salvación, no lo queremos oír. Nos hacemos oídos sordos, fíjese bien, ¿sí? Nos hacemos oídos sordos. Y por eso la palabra de Dios dice, sufrimos y luchamos porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los creyentes. Nadie se burla de Dios, porque para mucha gente, oiga, en lugar de ser motivo de salvación, la palabra de Dios es motivo de escándalo. Eso es lo que se está viviendo en esta vida, en este tiempo, que para mucha gente, en lugar de ser motivo de salvación, el Evangelio, la palabra de Dios que se predica día a día, oiga, es motivo de escándalo. Muchos se ríen, muchos critican, es motivo de escándalo. Pero, ¿qué pasa? La ignorancia es atrevida, porque ellos nunca han meditado, nunca han pensado y nunca han leído
que el Señor volverá a regresar por nosotros y nos llevará a cada uno de nosotros cuando nuestro lugar esté ya preparado en el cielo. Recuerde que el Señor lo dijo en San Juan 14:1. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Cuando nuestro lugar ya va a estar preparado, el Señor va a venir por nosotros. Si la palabra del Señor lo dice, se va a cumplir. Por eso el Señor llegó a decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que nadie se puede burlar de Dios. Nadie se burla de Dios. Está claro, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Y por eso Jesús nos lo dice en el Apocalipsis. Él está tocando la puerta, fíjese bien, de su corazón. Y Él espera que ustedes y yo abramos esa puerta. Apocalipsis capítulo 4, en su verso 20. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Está en ustedes y está en mí. Depende de ustedes y depende de mí abrir esa puerta de nuestro corazón para que el Señor entre y se quede a vivir con nosotros en nuestro corazón. Eso es lo que hoy el Señor dice. Mira que estoy a la puerta y toco. El Señor todos los días toca. El Señor todos los días golpea esa puerta de tu corazón. Pero está en ustedes y está en mí abrirle para que el Señor se quede. Al vencedor, aquel que ha luchado, aquel que sigue luchando, aquel que está esforzándose, sacrificándose. Oiga, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje. Lo mismo que el Evangelio. Lo mismo dice que el Evangelio. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Es así pues, queridos amigos y hermanos en la fe. Hoy la palabra del Señor ha llegado hacia ustedes gracias a Dios, que Él ha hecho que este mensaje llegue a todo el mundo a través de diferentes canales, a través de diferentes sacerdotes, a través de diferentes predicadores. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Es el querer de Dios. Por eso, gracias a Él, hoy ha llegado la palabra de Dios a usted. Y que en usted depende, en usted queda. Si esa palabra se quede con ustedes o que siga por otras personas más. En usted está. Si usted quiere compartir el Evangelio, compártalo. Si usted quiere invitar a otros a suscribirse a este canal, hágalo. Los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Ese es el trabajo, la tarea, la misión a la cual el Señor nos ha dejado. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega, el que se resista a creer, se condenará. No se engañen, dice el Señor. Nadie se burla de Dios, porque mucha gente, en lugar de ser motivo de salvación la palabra de Dios, es motivo de escándalo. Así pues, que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.